te doy la bienvenida y sin más preámbulos te cuento. Imaginemos, no como un juego de la mente, sino como una posibilidad inquietantemente real, que el tiempo no avanza, que no es una flecha que atraviesa la existencia con dirección irreversible, sino un movimiento circular, silencioso, obstinado, que regresa una y otra vez sobre sus propias huellas. Imaginemos que cada instante que creemos dejar atrás no desaparece, sino que permanece girando en una estructura invisible, repitiéndose bajo distintas formas. Los invito entonces a entrar en ese territorio donde el tiempo deja de ser lineal y comienza a plegarse sobre sí mismo, donde el relato no avanza, sino que insiste. Es allí donde aparece uno de los comienzos más poderosos de la literatura. Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así se abre Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y no es un inicio casual, sino una declaración ontológica. El presente no existe sin el pasado que lo invade. Ese recuerdo no es una anécdota, es una fisura en la estructura del tiempo. Desde la primera línea, la novela nos obliga a comprender que lo vivido no se queda atrás, que el pasado no muere, que todo instante es, en realidad, la convergencia de múltiples tiempos que coexisten en tensión. Macondo entonces no debe entenderse como un simple escenario, sino como una condición del ser. En su origen es un mundo sin historia y por tanto sin peso, un lugar donde muchas cosas aún no tienen nombre y deben ser señaladas, como si el lenguaje todavía no hubiese conquistado la realidad. Esa ausencia de nombre no es inocente, lo que no se nombra no se fija, lo que no se fija no se recuerda, y lo que no se recuerda está condenado a desaparecer sin dejar rastro. José Arcadio Buendía funda ese espacio en un intento desesperado por escapar de la muerte. Sin embargo, hay una verdad que la novela no deja de insinuar: el hombre no puede huir de sí mismo. Allí donde va, lleva consigo sus fantasmas, y así Macondo, que nace como utopía, comienza desde el inicio a incubar su propia ruina. El mundo exterior irrumpe poco a poco. Los gitanos traen consigo no solo inventos, sino la sospecha de que la realidad es más vasta de lo que parece. Luego llega la guerra, no como episodio político, sino como manifestación de una violencia interna que ya existía en germen. Más tarde, el progreso material, el ferrocarril, la compañía bananera, se presenta como promesa de desarrollo, pero en su interior contiene una lógica de explotación y olvido. Macondo deja entonces de ser un lugar aislado y se convierte en símbolo, el de una tierra donde la historia se repite bajo distintas máscaras, donde la esperanza convive con la destrucción y donde la memoria colectiva puede ser borrada con la misma facilidad con la que se escribe. En el centro de este universo se encuentra la familia Buendía, una estructura que se replica a sí misma. Los nombres, José Arcadio, Aureliano, no son simples coincidencias, sino signos de una repetición más profunda. Cada generación no inaugura un destino nuevo, sino que reactualiza a uno anterior. Los José Arcadio encarnan la fuerza, el impulso, la afirmación del cuerpo. Los Aureliano, en cambio, representan la introspección, la distancia, la lucidez solitaria, pero ninguno logra romper el ciclo, porque ambos extremos participan de la misma condena, la imposibilidad de trascenderse. Así, la herencia no es solo biológica, sino existencial. No se transmiten únicamente rasgos físicos, sino formas de estar en el mundo. Úrsula emerge como una figura que parece resistir esa lógica, no porque esté fuera del ciclo, sino porque es capaz de percibirlo. Su longevidad no es solo temporal, sino cognitiva. Ve lo que otros no ven, comprende que el tiempo no avanza, que las generaciones no progresan, sino que giran. Sin embargo, incluso esa comprensión resulta insuficiente. Saber no es necesariamente poder transformar, y en ese límite aparece el verdadero núcleo de la novela, la soledad, no como estado circunstancial, sino como condición estructural del ser. Los personajes no están solos porque carezcan de compañía, sino porque son incapaces de establecer una relación auténtica con el otro. El amor, en Macondo, rara vez une, más bien separa, distorsiona o destruye. La soledad se convierte así en una herencia invisible, en una enfermedad que no se reconoce hasta que ya ha echado raíces. La peste del insomnio representa uno de los momentos más reveladores de esta condición.
No dormir es apenas el síntoma, lo verdaderamente devastador es la pérdida de la memoria. Cuando los habitantes comienzan a olvidar el significado de las cosas, se ven obligados a etiquetarlas, como si el mundo necesitara ser reconstruido desde cero. Pero esto es también una advertencia. Sin memoria, la realidad se vuelve frágil, inestable, susceptible de desaparecer. La identidad, individual y colectiva, depende de la capacidad de recordar. Y cuando esa capacidad se erosiona, lo que queda es una existencia vacía, repetitiva, sin dirección. El llamado realismo mágico no es, en este contexto, un recurso estilístico, es una forma de conocimiento. Lo extraordinario no irrumpe para romper la lógica, sino para evidenciar que la lógica es insuficiente. Que una mujer ascienda al cielo o que lluevan flores no constituye una anomalía, sino una expresión de una realidad más amplia, donde lo visible y lo invisible coexisten sin jerarquías. La escritura de García Márquez no busca embellecer el mundo, sino mostrar que el mundo, en su complejidad, desborda cualquier intento de explicación racional. El tiempo, finalmente, se revela como el eje que articula toda la obra. No es lineal, ni progresivo, ni acumulativo. Es circular, pero no en un sentido simple, sino como una estructura en la que pasado, presente y futuro coexisten. Los pergaminos de Melquíades contienen la historia antes de que ocurra, lo que plantea una cuestión inquietante. Si todo está escrito, ¿qué lugar queda para la libertad? Los personajes intentan cambiar, escapar, amar de otra manera, pero terminan repitiendo los mismos errores, no por falta de voluntad, sino porque no logran reconocer el patrón en el que están inscritos. El desenlace no ofrece redención. Cuando Aureliano Babilonia logra descifrar los pergaminos, lo hace en el mismo instante en que todo se destruye. Comprende que no hay escape, que la historia de los Buendía estaba sellada desde su origen, que cada decisión formaba parte de un diseño que ya había sido trazado. Macondo desaparece, no solo arrasado por el viento, sino disuelto en el olvido, y esa desaparición no es solo física, es la consecuencia inevitable de una existencia que no logró sostener la memoria ni el vínculo humano. Lo que queda para nosotros no es una conclusión sino una interrogación. Tal vez no estamos condenados de la misma manera, tal vez la diferencia radica en la conciencia, en la posibilidad de reconocer los ciclos, de nombrar las cosas, de recordar lo que otros quisieron olvidar. La novela no nos ofrece consuelo, pero sí una advertencia. La repetición no es inevitable si es reconocida. La soledad no es destino si es enfrentada. Y entonces la pregunta permanece, suspendida más allá del libro. Si nuestra historia estuviera escrita de antemano, ¿tendríamos el valor de leerla? ¿O elegiríamos vivir como si aún fuera posible transformarla? Tal vez en esa decisión, en esa visión o en esa fe, reside algo que verdaderamente transciende al humano, la certeza de que, incluso dentro de un tiempo que gira, aún podemos abrir una grieta. Si este contenido resonó contigo, te invito a suscribirte y dejar tu like. Con ese pequeño gesto me ayudas enormemente a seguir creando y a que este mensaje llegue a muchas más personas. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.